largar directamente con el seminario. Yo les voy a compartir, ahora sí les pido los audios, porque yo voy a compartir con el audio de mi compu, ¿bien? Entonces por ahí se escucha bajo, pero porque va a ser el audio de ustedes que esté bajo, un videíto, y ya arrancamos luego de este video con la introducción, ¿sí? La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, claro, le falta el términos, no le han puesto el arriba de la T. No tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de la hipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales, en los más prestigiosos foros en los más famosos foros internacionales, en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha ópera no describe con acierto los sexos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. ¿Ha batido un huevo? Soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. Y doña, que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación, su célebre Lazy Days. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Esto es todo. Todo esto. Esto es todo esto. Todo esto, todo esto, ¿qué es esto? Esto es toso, ese soto es eso, ese seso es soto, todo soso, ese
¿Es de Totó o se destetó todo Teté? Totó, y se... ¡Ah! Esto es todo. Bueno, gente, decidimos hacer un pequeño cambio en esto, ¿no? Y largar este seminario con este video. Con este video que habla mucho de lo que es la exposición oral, ¿no? ¿Está bien? Hoy en tiempos de examen, como bien dice acá el título de la diapo. Y me queda en mi cabeza esta última partecita del video, cómo lo miraba su compañero, ¿no? Como diciendo, ¿qué hiciste? Arruinaste todo. Y bueno, ya a medida que vamos avanzando, vamos a ir comentando algunas situaciones que se van dando al momento de las exposiciones orales, en estos tiempos, ¿sí? Bueno, bienvenidos, somos el Departamento de Orientación, ¿sí? Somos 3 integrantes, la licenciada Susana Simonial, la licenciada Cristina Pinillo Pinto y quien les habla, Martín Correr Pablo de Agostino. Ya a medida que vamos avanzando, cada uno en su parte, nos vamos a ir presentando, así no cortamos con el normal desarrollo de la exposición. Chicos, hoy por hoy la idea de esto y los objetivos, ¿sí?, de este seminario o de este taller, hoy bueno, tomar conciencia de la importancia que tienen las palabras en la exposición oral, conocer algunas herramientas y habilidades. Ojo, no es un taller de oratoria, ¿bien? Está planteado, lo han pedido, lo vamos a dar en algún momento, ¿bien? Pero hay mucho que hablar y hay mucho para hablar en esto de las exposiciones orales, ¿no? En estos tiempos, no en estos tiempos, en la normalidad, en la presencialidad, hay mucho para hablar de esto. Identificar la estructura, ¿bien?, de una exposición oral y reconocer los aspectos que deben seguir como alumnos, ¿bien?, en una exposición oral. Y esto de como alumnos, yo también lo traslado y lo trasladábamos nosotros cuando estábamos preparando esto en la vida diaria, ¿sí? Como alumnos, como empleados, como empleadores, como jefes, como, ¿bien?, al momento de una exposición, ¿sí? Vamos a dar paso a lo que es en sí el seminario, el taller. Esto fue la presentación y después vamos a hablar en algunos momentos y vamos a volver a estas cuestiones. Su. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer enorme tenerlos participando de este taller, que como bien dijo Pablo, hemos sido invitados a un taller, y hablar de taller es hablar de una metodología específica que tiene sus particularidades. El taller invita a instancias de aprender desde el placer, invita a articular la teoría con la práctica, invita a instancias de reflexión y sobre todo, y en esto quiero que se sumen a este deseo que tenemos desde el departamento, es una instancia de participación y de construcción individual y colectiva. Por eso los animo a participar en estas hermosas 2 horas que tenemos la fortuna de poder compartir con ustedes. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quién, y ahí te voy a pedir, Pablo, que me ayudes, ¿quién alguna vez... Perdón. Sí.
Me meto, perdón. No estoy teniendo imagen, estoy teniendo todo lo que es la diapo, no estoy pudiendo ver, así que por favor, fíjate, no puedo ver nada. A Cris, ¿sí? Si puedo ayudarte en esto. Bueno, Cris, fíjate, yo les voy a pedir que levanten el pulgar o la mano quien alguna vez sintió miedo de hablar frente al público. Que recuerde cuando era chico y tenía que participar de algún acto, cuando tiene que estar en la actualidad con algún cliente, frente a algún profesor, cuando tiene que estar exponiendo en distintas circunstancias. Bueno, mira, Susi, en una de esas vos lo ves ahí en los participantes, pero tenés a Sofía, a Sonia, levantando la mano como diciendo yo. A José, a un montón, Santino, César, Vanessa, Sí, Rocío. Gracias, Cris. Y siguen levantando la mano. Bien, todos en nuestra vida hemos sentido, algunos más, otros menos, miedo de estar frente a un público y hablar, porque sabemos que hablar es diferente a escribir. Si bien las dos son habilidades, cuando uno habla no solamente expone, sino que a su vez se expone frente a un otro. Está presente y visualiza todo su cuerpo frente a un otro que lo está mirando. Y ya el hecho que nos esté mirando un poco nos intimida. En cambio, escribir, ustedes pueden hacer un párrafo, vuelven a escribirlo, lo corrigen. En cambio, en el hablar, uno simultáneamente tiene que ir organizando las ideas, seleccionando las palabras más pertinentes, no improvisar, que el discurso que yo estoy pensando en mi mente sea claro para la audiencia o para quien lo esté escuchando. Entonces, yo los voy a invitar a responder y a participar con dos preguntas. Y me voy a animar a hacer una tercera que hoy se me ocurrió compartirla también, a ver para qué surge de este debate. ¿Cuáles creen que son los motivos del miedo a hablar en público? ¿Tengo miedo o siento miedo? Y la tercera, el miedo, ¿es efecto de algo anterior o es causa de lo que puede venir después? Así que los invito a participar. Alguno que responda la primera, otro responde la segunda y otro la tercera. Así quien vaya sintiendo este deseo de participar. Abro debate. Buenas tardes. Mi nombre es César. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en referencia a la primera pregunta, en mi caso, creo que el motivo de miedo siempre, sobre todo hablar en público, es esto de equivocarse, cometer algún error y obviamente las críticas que se puedan recibir, porque por ahí uno puede recibir críticas constructivas y otras veces no. Entonces creo que por ahí el principal miedo, al menos en mi caso, es eso, a equivocarme. Obviamente de ahí se aprende, pero uno es inevitable, digamos, sentir ese miedo. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Vamos, ¿eh? Sí, a ver si lo que yo les digo puedo estar a lo mejor muy en acuerdo con César. Hablar en público genera una un cierto temor a expresarse bien, a ser bien escuchado, a hacer entender a los demás lo que nosotros queremos, y sí, genera un cierto miedo. Miedo que no lo traemos, se me genera en mi caso en el momento justo en que lo voy a exponer. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que aprender a exponer correctamente y no sentir ese temor. Bien, ¿y cuáles serían las causas, los motivos por los que uno tiene miedo? ¿Cuáles creen que son las razones
para sentir este miedo, para tener este miedo? La inseguridad. Miedo a Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, inseguridad Sí, a te lo escuchamos. mejor en el... Yo creo que A lo miedo a lo mejor- desconocido también. Hola. ¿O al qué dirán? ¿O al qué dirán a la gente? El que está escuchando, el que están escuchando, al qué dirán. Bien. Y ahora... Yo creo, sí, Te escuchamos. sí. Yo creo que el miedo pasa también un poco, si vamos a retrotraernos hacia atrás o miramos hacia atrás, tiene que ver con algún grado de timidez que uno va venciendo en el tiempo, ¿no es así? Y aparte de la timidez puede ser las inseguridades propias de conocer el tema que uno tiene que dar. A ver. Bien. Yo en mi caso, Ariel, mi nombre, Ariel Sasadores. Yo en mi caso en particular, sí, ¿cómo le va a hacer? Yo en mi caso en particular, nunca he tenido, o sea, en el colegio nunca he tenido problemas. Incluso, a ver, las calificaciones, las mejores calificaciones las tenía de manera oral que de escrita. O sea, en el examen oral no tenía ningún inconveniente. En mi caso particular. Bien. Ya vamos a ver qué es esto lo que dice el Susi, Ariel. tenemos en el chat te leo. Adriana dice la timidez, Vanessa dice la inseguridad, la crítica del otro o a la duda de que podamos generarnos nosotros mismos. La timidez, de nuevo, que podamos ir superando. Claudia dice que uno de los motivos de sentirse inseguro y a su vez esa inseguridad no es otra cosa, ahí se me fue, no es otra cosa que el desconocimiento, el miedo a exponernos a lo desconocido o poco conocimiento sobre el tema. Bien, bien. Bueno, ¿y el miedo se siente o se tiene? Y sería ambos. Para mí sería ambas cosas. Ajá. Hay personas que lo tienen, hay personas que tienen miedo y otras personas que sienten miedo en hablar en público, en expresarse en público. Los otros sienten Bien, el acá miedo. estoy viendo que en el chat aparecen muchos que es un sentimiento, es una sensación, que el miedo se siente, y vos decís que son ambas cosas. Yo los voy a invitar, y la última, ¿es causa el miedo de algo que produce y que viene después o es efecto de algo que hay antes? Es de algo que hay antes. De algo que hay antes. Muy bien, ¿quién más? Yo opino que puede ser un poco de las dos, porque puede ser tanto que te haya pasado algo antes, que tengas miedo a volverlo a repetir, o generar un miedo al que puedas equivocarte, por ejemplo, y no saber cómo seguir adelante, cómo remontar la situación. Bien, muchos como él. Para mí pasa que si alguna vez... Es ambas, sí, te escucho. Sí, para mí pasa que si alguna vez expuso ante el público y lo hizo, o cree que lo hizo mal, yo creo que a la próxima vez de que se va a sentir, no sé si se va a sentir o más seguro o más inseguro, o sea, con más miedo Bien. o menos miedo. O sea que vos decís que la experiencia nos condiciona. Si hemos tenido experiencias frustrantes, puede ser que en las próximas esto me condicione a una exposición exitosa. Bien, yo voy a dejar, claro, puede ser tome nota. Claro. Sí, no te escucho. No, sí, es eso como usted dice. Sí, es como que vas a estar exponiendo y te vas a estar autoevaluando también. Es un autocontrol. Bien, autocontrol. Pero a su vez, perdón, con las experiencias uno va perdiendo ese miedo. Uno, está bien que puede haber tenido una experiencia difícil, pero uno
valga la redundancia, va adquiriendo experiencia de cómo desarrollar, cómo desenvolver, cómo hablar, obviamente no con una, ¿no? Con el paso del tiempo, digo. Y uno no enfrenta los miedos. Se suelta un poco, ¿no? No es lo mismo dar un examen, vamos a un examen. La primera vez que si diste 20 exámenes y ya el 20 y ya creo que tenés una charla de café con el profesor, porque por más que te vaya mal, independientemente, no sé, mi opinión. Bien. Sí, comparto tu opinión. Sí, la comparto. Bien. Yo creo que si uno no enfrenta los miedos, no los supera. Susi, ahí hay una, Maximiliano dice que si uno no enfrenta los miedos, después no los puede superar. Por eso me parece que es muy interesante que reflexionemos todos juntos nuevamente sobre el tener y sobre el sentir, ¿no? Y pensar que muchas veces ese miedo lo llevamos, lo sostenemos y lo proyectamos porque no lo pudimos dejar en el camino. Me parece que es muy interesante que reflexionemos sobre estos dos verbos, tener y sentir. Bien, gracias, Cris. Yo los voy a invitar ahora a que yo tome nota, voy a dejar todo lo que ustedes expresaron por un ratito de lado, porque ya a lo largo a medida que vayamos transcurriendo este taller, vamos a ir encontrando todos juntos algunas respuestas a la luz de la teoría, ¿sí? De lo que dicen personas que han estudiado sobre qué pasa cuando exponemos, por qué tenemos miedo, esto que decían se supera, para muchos, algunos, la experiencia repetitiva no siempre es suma para mejor, muchas veces te frustra cada vez más, y bueno, cada uno tiene experiencias diferentes. Entonces los voy a invitar ahora a seguir participando, pero en un juego. Vamos a jugar, pero con las palabras. Pablito, si me querés pasar la otra diapo. Un segundo que está Bien. como congelada, espera un segundito. La idea es que todos participemos y que esto sea dinámico. La primera consigna es la siguiente. Van a pensar 3 palabras que se les venga a la cabeza, al azar. Yo voy a nombrar a alguien que con esas 3 palabras que dijo la compañera arme una frase, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con Héctor, que anoté por ahí un tal Héctor, porque yo no los alcanzo a ver, chicos. Entonces, bueno, Héctor, si te animás, Maximiliano, Sofía, Mónica. Alguien que diga 3 palabras y que diga el nombre, porque no los alcanzo a ver. Héctor. Bueno, 3 palabras, las primeras que se te vengan a la cabeza. Flor, agua y fútbol. Flor, agua y fútbol. ¿Quién se anima a armar una frase? Ahí María Verónica está expectante, dale. Vamos, Vero. Dale, Vero, dale. Pensando, flor, agua y fútbol. Agua. Si es flor, agua y fútbol, puede ser que Héctor le regaló flores a su esposa, que nos puso en agua para que lo deje ir a jugar fútbol. Ah, Está bien. muy bien ahí. Santino, ¿te animás a decir 3 palabras? Muy bien, Vero. Santino. Sí. Desodorante, televisor y vaso. Desodorante, televisor y vaso. ¿Quién se anima a armar una frase? Una frase, a ver, puede ser. Después de ducharse, se puso desodorante, se sentó frente al televisor y tomó un vaso de agua. Muy bien. Bien ahí, gracias, Moni. Una más, José Antonio. ¿Te animás a decir 3 frases? O Vanessa, Nair, quien se anime. 3 palabras, perdón. Bueno, libro. Perdón.
Tengo 3 palabras. Soy Maximiliano Allende de Administración. Maxi. Maxi. Dale, Maxi. 3 palabras, Maxi. Familia, automovilismo y amor. Bueno, ¿y quién es la valiente o el valiente que se anima a armar una frase? Maximiliano asistió a una carrera de automovilismo en familia. Ah, muy bien. Gracias. ¿Y el amor? Y su amor. Faltó el amor. El amor está en el automovilismo y la familia. Ah, bueno. Lo encontró en Teams. Bien. Otro juego, pero bien rapidito y dinámico. Yo voy a decir, voy a empezar con había una vez y ustedes van a seguir la historia. Ya no son frases, sino que es una historia, pero tiene que ser dinámico. Había una vez una paloma que estaba en mi jardín. De repente... Levantó vuelo y fue a la iglesia. No se escucha. De repente levantó vuelo y voló hacia el tejado de una iglesia. Bien, voló hacia el tejado de una iglesia. Y entonces... Y luego volvió a mi patio y bebió agua de un recipiente que yo le había dejado. Bien, entonces volvió a mi casa y bebió agua de un recipiente que yo amorosamente le había dejado. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué hizo la paloma? No duró mucho tiempo porque mi perro le espantó. No duró mucho tiempo porque mi perra le espantó. Pero por arte de magia vino un duende. Y entonces... La paloma voló y se fue a los árboles que hay cerca. La paloma voló y se fue a buscar un lugar seguro. Bien. ¿Por qué queríamos jugar con las palabras? Porque las palabras nos invitan a un mundo maravilloso, porque las palabras nos permiten reírnos, nos permiten expresarnos, nos permiten comunicarnos, porque las palabras nos atraviesan y estamos constituidos como sujetos a través de las palabras. Entonces yo le voy a dar paso a Cristina porque ella nos va a posibilitar adentrarnos en este mundo tan maravilloso de las palabras. Saben que a mí me gusta mucho leer un autor que se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari juega con las palabras, tiene un libro que se llama Gramática de la Fantasía y nos invita a través de distintas estrategias a escribir. Y él dice algo que a mí me parece fantástico. Dice que una palabra tiene su propio significado, pero que vienen otras palabras y la sacan de ese estado de confort y le dan la posibilidad de decir cosas más profundas y más maravillosas. ¿Qué es lo que acaban de ocurrir en esta historia de la había una vez? En 2 minutos, ustedes pasaron a escenarios maravillosos, lindos, agradables, buscaron lugares agradables, dijeron cosas atractivas, hicieron descripciones ricas en imágenes, y eso está dentro de cada uno de ustedes. Susana solo tiró, como dice Gianni Rodari, una piedra en el estanque, y ustedes saben lo que pasa cuando uno tira una piedra en un estanque, ¿no? Empieza a producirse estas ondas, ¿sí? Y se va expandiendo. Esto es la lengua. La lengua, hay otro autor, una escritora argentina fallecida ya, una santafesina maravillosa, Liliana Bodoc,
que dice, somos palabras. Los seres humanos somos palabras, nos determinan y somos dueños de las palabras que decimos, de las palabras que nos habitan. Y que salimos al mundo todos los días con las palabras. Y salimos a matar dragones y a salvar princesas. Y yo los invito a que piensen que la vida tiene que ver más con lo poético, más con lo poético que con lo riguroso y científico del otro aspecto que tiene la lengua y que también es maravilloso porque nos permite aprender de historia, aprender de ciencias, aprender todos estos conocimientos que forman parte también de lo que nos hace ser profesionales. Bueno, vamos al PowerPoint, Pablito. Gracias por lo de Hito. Y gracias por participar también. Sí, estuvo precioso, chicos. Hermoso. No se alcanza a ver todavía. ¿No pasa? No la veo. Sí se ve, una exposición oral es un modo de comunicación. Muy Sí, bien. Gracias, Sofi. Yo la veo. Yo no la Gracias. veo, pero ahí estamos. Muy bien. A mí me preocupa Maxi que dice, yo la veo y está manejando. Ay, Maxi, por favor. Maxi, por favor. Espero que estés parado a un costado de la ruta. Muy bien. Una exposición oral es un modo efectivamente de comunicación. Pero no es el único modo de comunicación. Nosotros, la siguiente diapositiva, nosotros tenemos un recorrido de seres humanos que está marcado por la necesidad de comunicarnos y que a veces viene desde lo biológico, otras veces es una necesidad humana, otras veces es una necesidad social, pero la comunicación nos constituye, forma parte de nosotros como una mano o como un ojo. Sigo. La comunicación que nos permite estar informados, intercambiar ideas, acercarnos y muchas veces, y sobre todo en estos últimos tiempos, estando alejados, acercarnos a otros, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando y se ha ido modificando sustancialmente. Todos nosotros tenemos seguro un celular, una computadora, una laptop, una notebook, una netbook, medios o herramientas que eran artículos de lujo, verdaderamente, pero que hoy forman parte de nuestras necesidades básicas. De hecho, poder estudiar el año pasado implicó grandes erogaciones porque hubo que proveerse de estas herramientas. Sigamos. No solo cambiaron las herramientas, o se perfeccionaron y se desarrollaron e introdujimos en nuestras vidas otras herramientas, sino que los escenarios de comunicación cambiaron. La presencia física se reemplazó por la presencia virtual y no tengo que decirles lo difícil que fue el año pasado aprender para todos, violentamente, abruptamente aprender a comunicarnos a través de la pantalla. Sigamos. Hoy, por medio de una llamada, consultamos al médico, pedimos asesoría jurídica, rendimos exámenes parciales, festejamos cumpleaños, hacemos talleres como hoy, seminarios, cursos, nos perfeccionamos. También compartimos desayunos de trabajo, o meriendas de trabajo, o cenas de trabajo. En lo particular, el DOA suele compartir más la cena. Participamos de celebraciones, ¿no? De misas, de casamientos, podemos participar en la lejanía, ¿no? De un casamiento, de un cumpleaños. Hacemos entrevistas laborales y muchas otras cosas más. Siguiente. Pero hemos tenido que aprender una palabra dentro de estos ámbitos de comunicación. Hemos tenido que aprender una palabra y hemos tenido que aprender los modos de esta nueva comunicación que suponen los protocolos.
Y que por otro lado, como decía Gustavo Mallea, esto de tener las cámaras encendidas, que es tan importante, pero que también hemos tenido que muchas veces jugar entre vernos o que nos funcione mejor el Wi-Fi, ¿no? Y apagar la cámara y escuchar solamente, o mirar nosotros solamente. Hace poquito le decía a una de mis hijas, por favor, prendele cámara, no me imagino ese profesor no viendo a sus alumnos. No había ningún alumno con la cámara encendida. Terrible, ¿no? Pero es parte de la realidad que nos toca vivir. La virtualidad, entonces, como este nuevo espacio de encuentro, de comunicación, exige protocolos. Ingresar puntualmente a los encuentros sincrónicos con nombre y apellido, cosa que ustedes hicieron maravillosamente hoy. Entraron con su nombre y su apellido y eso nos da la posibilidad de conocerlos y reconocerlos. Retirarse del encuentro cuando el encuentro finalice, ¿no? Es una cuestión de deferencia. Si nosotros vamos a un concierto o vamos a una conferencia, digo físicamente, cuesta mucho levantarse e irse. Nos da cierto pudor, porque todo el mundo va a ver que nos vamos a levantar y nos vamos a ir. Y entonces a veces esperamos lo más que podemos en el tiempo para retirarnos. Bueno, parece que la cámara no nos hace pensar en esto, pero sí es necesario que lo consideremos. Hay unos papeles moviéndose. Cuidar la imagen y la presentación personal, ¿no? Es fundamental. Si estamos en una situación de examen, pues yo tengo que imaginar que mi docente que me está evaluando está mirando dónde estoy. Y para eso es necesario organizar el espacio físico en donde nos encontramos. Es necesario disminuir todas las posibilidades de distracción. Puede que ahora mismo me suene el teléfono aquí, en mi casa, o que toquen el timbre, o que ladre un perro, y evidentemente son cosas que yo tengo que considerar. Ojalá no me vaya a sonar el teléfono en este momento. Pero es verdad que todas estas distracciones tenemos que minimizarlas, sobre todo en una situación de examen, porque perdemos tiempo. Y en los exámenes no podemos perder tiempo porque hay que considerar también el tiempo que se nos otorga. Minimizar las distracciones, pero sobre todo y fundamentalmente recordar que lo protocolar nos va formando como futuros profesionales, ¿sí? Tener una buena iluminación que nos ayude para que nos vean la cara, no estar tirado en una cama porque lo más factible es que me quede dormido, ¿no? Y un profesor me está viendo y yo me estoy formando como profesional. Bien, sigamos. Vamos a entrar propiamente a lo que es una exposición, aunque ya en el recorrido desde que empezamos hasta aquí hemos tenido muchos datos y hemos hecho muchas reflexiones acerca de lo que es exponerse. Sin duda es transmitir información de manera oral, buscar generar un conocimiento de manera conjunta, porque vamos y venimos, ¿sí? Y hay una interacción. Hablar para un público determinado, como estamos haciendo hoy nosotros, proponer ideas que despierten el interés del auditorio, todo esto supone una exposición. Sigo. Pero la organización de la exposición es fundamental. Organizar lo que vamos a hacer y decir en una exposición, y recordemos que el concepto exposición nos lleva, muchos de ustedes decían, a las experiencias negativas que pudimos tener en otros momentos de nuestra vida como estudiantes, seguramente en el nivel secundario o en el nivel primario, ya vivimos esta experiencia de la exposición oral. Pero hoy que ya somos de nivel terciario, de nivel superior, y que hay una responsabilidad, porque después la exposición oral va a seguir siendo parte de nuestra vida laboral, debemos aprender que hay que delimitar el tema. Yo no puedo hablar de todo lo que quisiera en una exposición oral. Debo delimitar ese tema. Debo preparar cuidadosamente un guión,
un bosquejo, un guión paso a paso. Y si tengo que borrar algo, lo borro. Tengo que organizar ideas principales y secundarias. Tengo que disponer de recursos, de un material visual que me sirve como recurso, así como venimos haciéndolo nosotros. Acordar con el equipo, si la exposición es grupal, acordar con el equipo que en una exposición grupal todos somos protagonistas y todos debemos tener el mismo nivel de, el mismo tiempo y el mismo nivel de responsabilidad en la exposición oral. Y ajustarnos al tiempo de la exposición. 15 minutos y lo reparto entre 4 o 5, ¿sí? Y lo tengo que ensayar. Todo esto antes de empezar. Vamos con la exposición propiamente dicha. Vamos a reconocer 3 partes, como en todo tipo textual. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, si ustedes se fijan, Pablo presentó el tema que iba a desarrollar y cómo estaba constituido su equipo. Empezamos el desarrollo, cuerpo de la exposición, la transmisión de datos y el uso de los recursos complementarios. Y finalmente, la conclusión, que puede suponer que yo retome un tema con el que inicié para cerrar, o que trate de puntualizar palabras importantes que me permitan revisar toda la exposición. Sigo. En la introducción, nos vamos a centrar en la introducción. Presentamos el tema. Tengo que tener presente a mi auditorio. Vieron que Pablo, cuando iniciamos, hizo un reconocimiento, porque, bueno, muchos de ustedes son alumnos de Pablo, o han sido, y eso es muy importante y valioso. Reconoció a su equipo, a la gente que estaba entrando en sala. Eso es muy importante y valioso. Es necesario presentar el objetivo. Pablo leyó los objetivos de esta exposición para que el auditorio sepa cómo se va a desarrollar y qué va a tomar como valiosa toda la exposición. Seguimos. Durante la exposición, durante toda la exposición oral, hay 2 elementos que no debo desconsiderar. Por un lado, la oralidad, lo verbal, la comunicación verbal, todo lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Y la comunicación no verbal. Esto que estoy haciendo, si todos me ven con mis manos, tiene que ver con lo no verbal. Si ven mi rostro, tiene que ver con lo no verbal. Si ven mi fondo, el fondo que me acompaña, que no es un fondo de pantalla, sino que es realmente mi biblioteca, tiene que ver con lo no verbal. Seguimos. Comunicación verbal. Lean conmigo, ¿sí? Lean qué datos, qué cosas, qué puntos debo considerar como valiosos. Y sobre todo, a los que sienten miedo, a los que tienen miedo a la exposición, estos 4 ítems, si yo los domino, si yo los practico, los ensayo, me los hago propios, me los apropio, voy a minimizar el miedo. Un buen tono de voz. Tener un buen tono de voz lleva tiempo. ¿Qué supone un buen tono de voz? ¿Qué otorga? ¿Qué da? ¿Para qué sirve? Un buen tono de voz hace que el auditorio me escuche, que me presten atención. Pero también el buen tono de voz habla de mi seguridad o de mi inseguridad. El ritmo adecuado, es decir, no hablo porque nadie me podría seguir. Entonces lo hago en un ritmo que le permita a quienes me están escuchando comprenderme. La vocalización, me habrán visto que he estado como exagerando con la boca. ¿Por qué? Porque a través de la pantalla puede ocurrir que no me comprendan algunas de las palabras que yo digo. Entonces exagero un poco. En la presencialidad, o sea, frente a frente,
quizás eso no tenga que ser tan exagerado. Y por último, el dominio léxico. Entiendo que aquí en el taller hoy hay representantes de las distintas carreras que forman parte de nuestra propuesta educativa, ¿sí? De analistas de sistemas, de higiene y seguridad, de jurídicas, de recursos humanos, de administración, y que cada uno de ustedes tiene un vocabulario, un léxico que le es propio. Hay palabras que forman parte de cada uno de los ámbitos de estudio y que le son absolutamente propias. ¿Qué quiere decir que yo domine el léxico? Que yo en una exposición tengo que saber lo que las palabras que digo significan. Porque si alguien me pide que explique un concepto y yo aprendí la palabra de memoria y no tengo idea de qué se trata, pierdo inmediatamente, entro en el terreno de el temor, la angustia, siento que está todo mal y eso no nos tiene que pasar. Seguimos. Hay un estudioso de la comunicación llamado Meravian que dice que la comunicación verbal, es decir, esto, las manos, la boca, los ojos, la cabeza, la forma o la posición en que yo me muevo, me paro, lo que hago con las manos, es lo que más lee el auditorio. Tanto así que supone un 60% de la instancia de comunicación. Mientras que la entonación se lleva un 33%. Y solo un 7% el significado literal de las palabras que voy diciendo. Es decir, que ustedes pueden captar la atención más por la entonación, por el dominio léxico, por el dominio corporal, por la gestualidad y por la entonación, que por lo que propiamente están diciendo. Muchas veces me pasa tomando examen, que escucho a un alumno hablar con tanta seguridad y claridad que me pierdo en escuchar la facilidad que tiene para comunicarse y le doy más peso a eso. Me pasa en lo personal. Los invito a que piensen si les pasa. Yo, de haberlos escuchado recién a algunos de ustedes hablar, me doy cuenta que Mónica domina el escenario. ¿Sí? Me doy cuenta que, ahí no me acuerdo el nombre, Allende puede ser. Había dos Maximiliano, Pablito. Maxi Allende, Maxi Argüello y según Daniel Guavina falta el Maxi Belgrano, de Villa Belgrano. Tenemos todos los barrios juntos. Es notable la seguridad. También Sofía, la seguridad al hablar. Y es muy importante, ¿sí?, que uno contagie eso a su grupo, a su equipo de estudio. Sigo. Dentro del desarrollo, y en esto ustedes van a coincidir conmigo porque lo van a recordar. Cuando un profesor está desarrollando un tema en el aula, suele establecer comparaciones, ¿no? O dar ejemplos, o realizar descripciones, o brindar una definición. Todo eso forma parte del cuerpo del desarrollo, de la etapa del desarrollo. ¿Para qué se hace? Se hace para poner claridad, para dar más confianza, para que el alumno o el auditorio afiance el aprendizaje de algo, ¿sí? Si ustedes repasan, yo empecé la parte del desarrollo dándoles a ustedes algunas definiciones. También hubo algunos ejemplos y descripciones. Sigo. Los famosos organizadores gráficos. Resulta que me animo a decir que en un 70% los alumnos preparan unos PowerPoint muy lindos, con mucho trabajo, y no los usan. ¿Para qué vamos a preparar algo tan lindo si no lo vamos a usar? No es un pecado mirar el PowerPoint, señalarlo. No es un pecado. Ni me tengo que aprender todo de memoria, porque hago
el PowerPoint o hago el gráfico o hago la filmina dentro de un PowerPoint, justamente para que me sirva de soporte, ¿sí? Es decir, para que me soporte a mí y yo me pueda acordar de todo lo que tengo acá. Dice, los organizadores gráficos y visuales. ¿Por qué gráficos y por qué visuales? Gráficos porque los escribimos y visuales porque son para ver. Son los soportes que nos sirven para exponer. Podemos usar fotos, podemos usar diagramas, podemos usar mapas o PowerPoint, ¿sí? Ahí ven una mezcolanza en esta diapositiva de distintos recursos, pero seguro ustedes tendrán otros. Vamos. Revisemos ahora el cierre o la conclusión. Llegamos al cierre, esto va a pasar dentro de un rato, nosotros vamos a cerrar nuestra exposición. ¿Y qué hacemos cuando cerramos? Y dice, una buena manera de cerrar una exposición es hacer un breve recordatorio de los puntos que hemos visto. Ayudar a los oyentes a que se centren en el tema principal. Recuerden, ¿sí? Y agradecer. Siempre agradecer al final de una exposición. Aun cuando la exposición oral nos haya tensado muchísimo, agradecer que nos han escuchado, que nos han atendido. Pablín. Antes de pasar, antes de darle la palabra a Pablo, quiero que si tienen alguna duda al respecto de este recorrido que acabamos de hacer, lo anoten para el momento final en que podremos recuperar algunas indicaciones. Creo que tenías otra idea, Pablo, ahora, ¿no? Bien. Gracias. Gracias, Cris. Bueno, voy a compartir con ustedes unos extractos de un video, en realidad son extractos que fuimos sacando en base a todo esto que vino hablando Cris, que vimos, que fue hablando Susana bien al comienzo. Algunas cuestiones que tienen que ver con la exposición oral, básicamente, bien ejemplificados. Exageradamente ejemplificados, diríamos nosotros, pero es para que realmente nos demos cuenta de algunas cuestiones, ¿sí? Que muchas veces no las vemos, y en esto me incluyo, ustedes saben que yo, los que me han tenido del otro lado, sea en el aula o sea por acá, yo siempre me incluyo en esto, ¿no? En esto de aprender, que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en esas exposiciones. Perdón, chicas, veo muchas manos levantadas. Yo recién ahora que dejé de compartir, puedo ver esto. O hay una ansiedad por hablar, o no sé qué pasó. Pero, sí, Pablo, creo que quedaron de la primera pregunta. Cuando preguntaron si tenían miedo o algo, creo que quedaron de ellos. Bien, bueno. Pablín, Sí, quiero marcar este detalle. Fíjense qué interesante. Que Pablo Emanuel Borioni a las 19:54 escribió: disculpe, profe, estoy trabajando y a las 20 tengo que cerrar. Me retiro y me vuelvo a conectar un poco más tarde. Eso es una deferencia, es una consideración y yo lo valoro. Nosotros como cuerpo docente, Institución Cervantes, que está formándolos a ustedes como profesionales, quiere sembrar este tipo de deferencias, quiere que ustedes lo hagan porque sé que lo van a hacer, pero me hace sentir muy, muy orgullosa de trabajar en Institución Cervantes y tener alumnos que tengan estos gestos de consideración. Bueno, era eso. Bien, estoy viendo ahí cuando hablaba Cris, y yo voy tomando nota por ahí, ¿no? En todos estos talleres. Y en un momento hablo de la iluminación y me veo iluminado de arriba. Yo no sé si estoy partiendo al más allá o qué pasa, pero tengo una luz arriba de mi cabeza. Recién ahora lo estoy notando y es porque no orienté bien ¿cómo es? El reflectorcito que tengo arriba acá en la oficina. Bueno, voy a compartirle estos dos extractos, ¿sí? Ahí arrancamos y después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día de las exposiciones, ¿no? Lo que pasa en la realidad. Ahí vamos.
Perdón, esperen un segundito que tengo que minimizar la diapo. Si no me tira... Ahí. Ahora sí. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tercer directo en prepago. Permítanme. Sí, el tercer directo en prepago tiene un costo de 0.50 centavos. Es decir, nosotros cada que demos un push nos vamos a poder comunicar con los demás. Activación del servicio. La activación del servicio se tiene que dar de alta por medio de la intranet, en donde nosotros simplemente vamos a entrar al sistema. A ver, permítame. Sí, nos va a servir para poder utilizarlo y es como un tipo Messenger donde también podemos hacer servicios. Bueno, esto ya no lo voy a ocupar. Mire, tenemos diferentes tipos de teléfonos. Sí, existe el Motorola V55, el Motorola 400. Y con esto podemos hacer un servicio de una muy buena calidad para nuestra empresa. Gracias. Tipos de cobro inteligentes. El primero de ellos es el es por recargas electrónicas de 30, 50 o fichas inclusive de 100 pesos. También tenemos el tipo de postpago. En el de postpago tenemos de facturación mensual. Aquí, la facturación mensual incluye los servicios que el cliente tiene, además de unos servicios adicionales. ¿Hasta ahí alguna duda, chavos? ¿Les quedó claro lo de prepago y pospago? Bueno, ahí vuelvo a la diapo y denme un segundito que voy a la que tengo que compartirles. A ver, esto por ahí lo vemos con las chicas cuando lo analizamos. Vamos a lo exagerado, ¿bien? Pero ojo, es lo exagerado que muchas veces pasa. A ver, voy a la diapo que me toca y arrancamos de nuevo desde esa. Denme un segundito que la encuentro, que son varias. Acá está. Ya les comparto, chicos. Esperen que estoy con la compu con 1000 ventanas abiertas. Bien. ¿Se está viendo ahí? Sí, profe. Bueno, va a alargar de cero porque... Un segundito. Ahí. A ver si podemos largarlo de ahí. Ahí estamos. Bien. Perfecto.
un examen, la parte que me toca, ¿sí? No sé por qué me tiraron estas partes mis compañeras, pero bueno. A ver, yo esto lo cambié un poquito esta mañana mientras lo iba leyendo y digo, a ver, los escenarios fueron cambiando, lo habló Cristina hace un momento, pero, ojo, fueron cambiando, pero en muchos casos no para quedarse. Hay muchas cosas que se van a quedar, pero hay muchas cosas que van a volver y hay muchas otras tantas que van a quedar en una mixtura. Eso ya es más que sabido. Entonces, yo le saqué esto de cómo exponer en estas situaciones, digamos, emergentes, ¿bien? En estas situaciones pandémicas, a cómo exponer en un examen. Porque ya creo que hay tanta naturalidad, ¿no? Al momento de estas exposiciones, que el hecho de estar entre cuatro paredes o estar al otro lado de una cámara se ha convertido prácticamente en lo mismo. Prácticamente en lo mismo. No sé, y honestamente, chicos, esto ya es una cuestión muy subjetiva, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando yo tenga que volver al frente de un aula? O sea, por eso digo, muy subjetiva, no sé qué sensación, qué sentimientos se me van a venir a la cabeza, a mi ser, para decir, bueno, a ver, estoy de vuelta al frente de un aula, tengo un escritorio atrás, tengo una pizarra atrás, una pizarra real, ¿bien? Y adelante tengo alumnos, ¿sí? Tengo personas, no tengo la compu adelante mío, no tengo una cámara. No sé, ya lo veré, lo experimentaré, lo experimentaremos todos nuevamente a esto en algún momento. Pero sí hay situaciones que se van dando en los exámenes. Y acá yo voy a hablar desde el punto de vista de profe, y que me ha pasado muchas veces en tribunales de exámenes, me ha pasado en exposiciones grupales fuera de lo que es un tribunal de examen, en un trabajo práctico, tanto en la presencialidad, ¿sí?, como en la virtualidad. A ver, ¿cómo exponer? Esto de hablar con naturalidad, ¿sí? No exageremos. El hablar con naturalidad viene del ensayo de esa exposición. Digo, si yo no la ensayé, se me va a complicar un poco las cosas. Usar palabras que pueda recordar, tiene que ver con el ensayo. Digo, ¿para qué me voy a complicar con palabras que no sé? Muchas veces, primero tuve que ir al diccionario, supongo que lo seguimos usando, ¿sí?, para ver qué quiere decir. Entonces no me complico, no me tengo que complicar con esas cosas. Yo tengo que hacerlo lo más fácil posible, porque también tengan en cuenta que del otro lado, al momento de exponer, yo tengo gente, puede ser el docente, puede ser el aula, mis compañeros, puede ser un grupo de... a ver, pasa mucho en los grupos de venta, ¿no? Cuando tengo el líder de venta y tengo los grupos de venta al otro lado, que tienen que entenderme. Entonces, obviamente que lo más aconsejable que es usar palabras que se puedan recordar, no solamente por mí, que soy el que expone, el orador, sino por la gente que me está escuchando. Recuerda respirar profundamente. ¿Saben la cantidad de veces que le he tenido que decir a algunos alumnos? A ver, fulano, Mengano, Juancito, Pedrito, María, salgan un ratito, vayan, tomen aire. Bien, tomen aire. Es necesario, ¿sí? Es necesario salir, ventilarse. Está tan de moda ahora esta cuestión de el oxígeno en sangre, ¿no? Todo esto que nos viene trayendo la pandemia, el COVID, los relojitos estos nuevos que han aparecido ahora que me controlan el oxígeno en sangre, la presión arterial, no sé, me toman un poquito más, no sé, me hace un análisis de sangre un poco más el teléfono, el reloj. Y digo, a ver, necesitan respirar profundamente. Necesitan respirar profundamente. Necesitan muchas veces previo a la exposición relajarse respirando profundamente. Hagan el ejercicio, háganlo. Ante cualquier situación que tengan por delante, estresante. A ver, no quiero hablar no quiero hablar de
fobias, no quiero hablar de miedos, hablo de situaciones estresantes, situaciones que me van a poner, ¿sí? en un momento de estrés. Bueno, respiren profundamente, es necesario, ¿bien? Esa es relajación previa. Ocupa tus manos con un lápiz, dice. Bueno, a ver, acá va a depender, ¿no? El ocupa tus manos con un lápiz, porque venimos hablando también de la oralidad y el comunicar con el cuerpo. Obviamente que si yo voy a estar sentadito, así como estoy ahora en un escritorio, ¿por qué he tenido exposiciones así? ¿Sí? Cara a cara, docente a alumno. Qué feo que parece, ¿no? Suena feo. Todos los que están acá hoy, todos los que están acá en la sala, estoy viendo, voy viendo. A ver, yo los tengo en el teléfono, porque soy chusma, entonces me conecté en el teléfono y quiero ver quiénes están. Y en este momento yo estoy viendo a Gustavo Eduardo, estoy viendo a Sergio, que lo vi anoche en clase, a Mónica, que hace mucho que no la veo en clase porque no la tengo. La tengo a Cristina, que la veo todos los días, lamentablemente. No, mentira, Cris, ya sabes que te quiero. La tengo a Susana, Maxi, ¿bien? A Ariel, a Daniela, ¿sí? A Nadia, a Santino. A ver, a todos, prácticamente a todos los conozco, de un aula, de otra aula, de un seminario. Y puede ser que se dé ese examen cara a cara, puede ser que se dé, ¿sí? En una presencialidad. Bueno, ¿ahí qué hago? Y bueno, voy a tener que ocupar las manos con un lápiz, porque si no, le voy a terminar pegando al profe, ¿no? En esto que me pongo a hablar. Pero el lenguaje corporal, ¿sí? Ante una exposición, hagamos de cuenta que todos los que yo mencioné recién están en una exposición oral. Todos juntos, como grupo, como equipo. Bien. Los vamos a estar viendo del otro lado, estamos lejos, estamos alejados. Y ahí es donde juega mucho esto de el lenguaje corporal, la oratoria, ¿sí? Habla para todos y tiene que ver un poco con esto, en estas exposiciones. No clavemos la vista, chicos, en uno. Y acá yo les doy un consejo. Esto me pasaba cuando hace muchos años atrás hacía subastas. Las subastas presenciales, ¿no? Ante grupos de personas que yo no conocía, obviamente, nunca las había visto. Y cuando tuve mi primera subasta, yo me acuerdo que entré y tenía, no sé, la cantidad de gente en una sala. No era clase, era subasta, son cosas distintas. Y dije, ¿ahora qué hago? Y clavé la vista allá al fondo en una ventana de la sala de remate ahí al frente del tribunal en la calle Arturo M. Vaz. Le hablaba a la ventana, a las dos ventanas que había atrás le hablaba a la puerta, le hablaba a cualquier cosa, no a la gente. Pero ¿qué pasa? Nadie sabía quién estaba mirando. ¿Bien? Yo fui recorriendo con la vista el salón hasta que empecé a clavar mirada en ojos. ¿Bien? Digo, esa fue una forma que yo encontré para poder largarme ante estas cuestiones de la oratoria. Y ojo, acá noté yo también en algún momento, al comienzo de la charla, algo que dijeron por ahí, ¿no? De la costumbre al momento de rendir, llega un momento que me voy acostumbrando. Sí, es cierto, me voy acostumbrando a la situación, pero no me voy acostumbrando al profe, porque no siempre es el mismo. No me voy acostumbrando al tema, porque no siempre es el mismo. Entonces, muchas veces tengo que buscar estos trucos, estas cosas. ¿Vieron cuando iban en el colectivo? Van en el colectivo, hace mucho que yo no subo un colectivo, pero cuando sube el vendedor ambulante, que te dice, ya paso al fondo, está vendiendo y te dice, ya paso. No le está diciendo a nadie, chico, es psicología pura. O sea, nadie le está levantando la mano atrás. Muchas veces te dice, yo me acuerdo cuando volvía de estudiar y se subía uno, siempre hay a la altura de tribunales, en Duarte Quiro. Y yo estaba al fondo ya en esa altura, y me miraba al fondo y decía, ya paso, yo no te compré nada, o sea. No me miraba, a mí no me decía, a mí era psicológico. El tipo es como que clavaba la vista en algún lado. Y son formas, ¿bien? Al momento de empezar a una exposición, ¿bien? Un diálogo, una charla, ante un montón de gente que vos no conoces. Y esto es el hablar para todos, ¿no? Ir llevando esa mirada hacia todos lados. Utiliza el organizador gráfico. Ay, recién Cristina dijo, che, qué bonito el organizador gráfico. Bueno, sí, bárbaro, pero lo usemos. Lo usemos. Yo estoy recordando que anoche, justamente anoche, estaba Vanessa, estaba... Ay, se me fue Walter, era hasta Emma, ¿bien? Se me fue de mi pantalla del teléfono. Estuvimos hablando de organizadores gráficos.
uy, qué casual. Y les dije, mañana vamos a hablar un poquito de organizador gráfico. Alguien que me dijo hace un rato, profe, eso lo vimos con usted. Sí, lo vieron conmigo, hace ya un tiempo atrás. Y estos organizadores gráficos, bien, son una ayuda, son necesarios cuando exponemos, bien. Entonces tienen que ser organizadores hechos con total, con total entendibles, bien, y bien estratégicos, con total estrategia. Y ustedes los tienen que usar, porque eso les ayuda, bien. Hablar a ritmo pausado, pero sostenido. El típico bla, 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 por ahí decía Cristina recién, ¿no? El así no entiendo nada. Pausado, pero sostenido. Tampoco durmamos a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, mis alumnos queridos, y pasaron 5 minutos y están todos estrellados contra el escritorio, porque se durmieron, ¿bien? Entonces, a ver, le pongamos un poco de onda, básicamente, le pongamos onda, ¿bien? Porque si no, esto en todos lados, chicos, es exposición oral, reunión de trabajo, le pongamos un poco de onda. Conocer el escenario. Bueno, acá es donde yo hablaba de esto de los distintos escenarios, ¿no? Y voy a hablar específicamente de algunas cuestiones rápidas, muy rápidas, del alumno del Cervantes, y después el resto es muy general. Procedimiento administrativo. Esto es previo. A ver, ¿estoy en condiciones para ir a esa exposición, para ir a rendir? ¿Estoy en condiciones? Digo, ¿soy un alumno que está en condiciones regular? Bueno, cierto feedback que para mí van a seguir siendo alumnos siempre, ¿bien? O ese contacto, ¿no? Pero hay gente que ya hoy no está cursando. Entonces, esos procedimientos administrativos para ellos ya no van, ¿sí? Perdón, ¿siguen viendo la pantalla? Porque he tenido como una bajada. ¿Se sigue viendo? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bien, pero como sí, una bajada. en la pantalla está el conocer el escenario y al costadito tiene como algo que se está activando. Ahí lo saqué. Ahí está, sí. ¿Sí? Y se notó cuando tuvo la bajada porque se cortó usted y después siguió. Bien, perfecto, gracias. Les decía que hay algunas cuestiones que son muy particulares del alumno de esto de los procedimientos administrativos, ¿sí? Pero, bueno, a ver, conocer el escenario, el uso de las plataformas en la virtualidad. Obviamente que nosotros como alumnos, como profes y dentro de la comunidad de IC usamos el Teams, ¿bien? Pero, a ver, está el Zoom, está el Meet. Le clavé Meet, ahí no sé por qué le clavé Meet, ¿bien? Le puse una A en vez de una E. Y hay muchas plataformas, ¿sí? Para la virtualidad, para usar en estas exposiciones. El uso de las herramientas informáticas en la presencialidad, ¿bien? La PC, el proyector, el televisor, el audio. Nosotros empezamos esta reunión hoy día, este trabajo pre-reunión, a las 5 de la tarde, 5:30, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitábamos probar que las cosas anden. Si ustedes van a decir, che, pero recién hoy, no, está bien, ya lo venimos probando de antes, pero muchas veces hay situaciones que se dan en los equipos, ¿bien? Que hace que ayer andaba todo bien y hoy no anda nada, nos ha pasado, ¿eh? Entonces, probar y saber el uso de estas herramientas. Y en la presencialidad, chicos, no todas las herramientas informáticas o las herramientas con las que contamos, ¿bien? Las herramientas tecnológicas son las mismas. Entonces, familiarizarme con eso, ¿sí? Conocer el aula en una presencialidad. ¿Dónde tengo el pizarrón? ¿A dónde me voy a parar? ¿Cómo me voy a parar? Recién esta exageración que hacíamos en los videos, ¿no? El primero que lleva y saca las hojas y empieza a leer. ¿Para qué tengo un organizador gráfico si voy a empezar a sacar hojas de los bolsillos? Yo me acuerdo que una vez a un grupo le dije, chicos, me están exponiendo, me están leyendo. Porque si me están leyendo, vayan al banco. Digo, qué mala onda, Dagos. Me dice uno, qué mala onda, Dagos. No, no es mala onda, pero en realidad estamos exponiendo. Hay una exposición, ¿bien? Y la exposición es exponer, no es leer, ¿sí? La otra, esta cuestión de empezar a moverme, ¿no? Que me rasco el cuello, la cabeza, termino todo despeinado, desvestido, un desastre hacen cuando están al frente. Y ojo, chicos, yo lo exagero, o sea, se exagera en el video, pero lo vivimos del otro lado.
lo vivimos. Entonces, cuando lo estamos poniendo, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Termina la exposición y entonces la persona que nos está observando nos dice, che, bueno, a ver, esto, y vos dijiste, ¿cuándo lo hice? Lo hiciste. Te rascaste la cabeza, ¿bien? Te sacaste la camisa de adentro del pantalón, te levantaste la media. Vos decís, ¿pero en qué momento? Sí, lo hiciste. ¿Bien? Son momentos en los cuales yo creo que una persona actúa totalmente involuntario, ¿bien? Son actos involuntarios que uno hace para poder sobrellevar situaciones. Esperen que qué pasó ahora, se clavó el PowerPoint. ¿Bien? Estas son las cosas que pasan cuando se cae. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Ahí está. Gracias, computadora. Bueno. Dice, si la exposición oral ha sido planificada en el equipo de trabajo, recuerda que, y esto es un poquito lo que también ya habló Cristina en su momento, ¿no? Confianza, compromiso, complementariedad, comunicación, coordinación. Esto tiene que ver con todos, chicos. Somos 15 en el equipo, los 15 tenemos que estar en la misma. Los 15 tenemos que estar en la misma. Y aclaro algo. Hay alumnos acá que ya son de un cuarto cuatrimestre, de un tercero, algunos del segundo, muchos del primero. Van a tener que hacer trabajos en grupo. Y acá no importa el escenario. Puede ser virtual, puede ser presencial. Digo, ¿qué pasa si yo no tengo confianza en mi equipo? Yo me estudié todo, pero no sé si mi equipo se estudió todo. Y si yo me equivoco o yo me olvido, ¿quién me complementa? ¿Quién complementa lo mío? ¿Quién es mi tutor? ¿Vieron los tutores que se le ponen a los árboles? ¿Saben qué es lo que es un tutor que se le pone a un árbol? Sí, un palito, por así decirlo. Ese palito que se pone, porque justamente tutor se llama porque es el que hace que el arbolito vaya derecho. ¿Bien? Digo, ¿quién va a ser mi tutor? ¿En quién me voy a apoyar? Me tengo que apoyar en los otros 14 si somos 15. ¿No? Entonces acá viene esto del compromiso y la confianza. Saber que si yo me clave en algo, hay uno de los 14 que va a salir a defenderme. ¿Bien? Pablo, ¿te puedo hacer una acotación ahí? Sí, por favor. ¿Qué tal? Me presento primero, Claudia Cortés es mi nombre. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien. Bueno, no soy estudiante del Cervantes, en realidad ingresé por una invitación, pero bueno, a todo esto me parece muy interesante la exposición y la temática sobre todo. Pero quería aclarar ahí, justamente en lo que vos decías, que es fundamental, me parece a mí, que todo el equipo, cuando se trata de una exposición en grupal, sobre todo, que todos estén a sabiendas del tema, ¿no? No esto de la repartija, que es lo clásico y lo que se nota siempre en los alumnos, ¿no? Que por ahí te dice, bueno, vos estudiaste una parte, yo estudio lo otro, eso no sirve. Todos tienen que saber todo para justamente apuntalar al resto y justamente que se dé esto de la complementariedad que vos decías, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y ahí, bueno, la coordinación, por supuesto, también y el ordenamiento de lo que vas a exponer. Claudia, me agradezco muchísimo la participación, porque me quedo con esa palabra, la repartija. Pero, chicos, tal cual lo dijo Claudia. Tal cual, miren, hay un aula en ICE, allá, ¿no? En el edificio, que es el aula 1 y el aula 2. Son dos aulas que están en la planta baja, y al lado de esas aulas está la cantina. No saben la repartija de cosas que se ve en la cantina. Yo por ahí llego, ¿no? Entro y veo que está, che, pero vos decís esto, vos decís lo otro, y digo, no, a ver, y encima lo dice cuando uno pasa. Le tiro otra cosa a un tercero y mueren todos, ¿eh? Esa repartija es clásica. Y es clásica, ¿saben por qué? Porque no se coordina con tiempo. Esa es la otra realidad, ¿bien? Los tiempos, porque esto tiene que ser planificado, ¿bien? Tiene que haber planificación y tiene que haber comunicación. Es importantísimo, chicos. Muchas veces un docente te dice, voy a evaluar al grupo y después voy a poner una nota individual. Y terminás evaluando al grupo, la nota individual sale de la nota del grupo, porque ahí es donde uno ve el trabajo comprometido de todos. Imagínense el momento de presentar un trabajo, no en una charla en una exposición a nivel educativo, sino a nivel laboral. Imagínense ustedes como empresa que tienen que presentar un proyecto, no importa qué carrera estén haciendo, un proyecto como empresa, como socios, ¿bien? Hacia un tercero. Chicos, cuando no hay
complementariedad, cuando no hay confianza, cuando no hay compromiso, no sirve de nada, ¿sí? Entonces me perdí una gran oportunidad de negocios por no demostrar, ¿saben qué? No demostrar solidez, ¿sí? No somos sólidos, ¿bien? No somos sólidos como equipo, no nos mostramos. Esta cuestión de decir, me tengo que vender, sí, chicos, me tengo que vender. Bien, no quiero entrar en marketing, pero ante una exposición oral, me tengo que vender, ¿sí? Y acá viene, o sea, tengo que saber venderme, ¿bien? Y tengo que demostrar del otro lado que soy un producto, perdón que lo mencione así, ¿no? Pero que soy un producto único, que soy un producto exquisito, que soy un producto caro y que me necesitan. Eso tengo que demostrar del otro lado. Bien, bueno, yo esto por ahí, teniendo en cuenta el video, teniendo en cuenta situaciones que se me han dado, yo lo que haría compartir con ustedes, porque son cosas que las vemos, y me han pasado a mí también del otro lado, me pasan y me van a seguir pasando. Yo sé que por ahí en este momento Cristina debe estar diciendo, da, Agostino, habla un poco más despacio, si yo voy muy acelerado a veces, ¿sí? Pero bueno, hasta acá básicamente es estas cuestiones que tienen que ver con el día a día de una exposición, ¿sí? Y lo que nos pasa, sea en una máquina o sea entre cuatro paredes. ¿Sí? Creo que estamos ya con Su. Su, ¿estás ahí? En punto de iniciar el trabajo de Susana. Bueno, voy a avanzar con una diapo más. Me dicen si se corta o no se corta. Dale. Pablo, sí. con esta diapo, espero que estén todos despiertos, espero que estemos todos con muchas ganas de seguir, queda poquito, así que, bueno, los invito a seguir participando. Si hacemos un recorrido desde que empezamos, ya estaríamos en condiciones de poder analizar el primer video que vimos de los Lelutiers, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, no se lee en una exposición, se puede tener un bosquejo que me ayude, como una ayuda a memoria. Si seguimos haciendo un recorrido, hemos jugado con las palabras, que tenía un sentido de darle valor, porque las palabras nos pueden potenciar, nos dan posibilidades, pero también mal usadas o mal interpretadas nos alejan, nos separan. Hemos podido, con la exposición de Cristina, tener un pantallazo general de lo que es una exposición oral. Es una estructura que tiene partes y que es importante que no desestimemos, las tenemos que tener en cuenta en una presentación. Pablo habló específicamente de lo que es exponer frente a un examen, ya en la especificidad de cuando nos encontramos frente a un profesor y tenemos que hablar. Todas son situaciones similares, lo que cambia es el público a quien va destinada mi exposición, pero básicamente esta habilidad es la misma que hay que tener en cuenta. Vamos a retomar las preguntas iniciales de las cuales partimos para poder ir encontrándoles respuestas a estas preguntas. ¿Compartimos la segunda diapo, Pablo? Era Su porque... Dame un segundito. Voy a ir ahí porque no sé qué pasa con con el PowerPoint. ¿Esa? ¿Vamos a esa? Ahí estamos, bien. ¿Qué es lo que sucede? Todos levantamos la mano, la mayoría, cuando les pregunté si quién no había sentido miedo alguna vez al exponer y al exponerse. El 75% de las personas tenemos un poco de miedo. Esto se llama glosofobia. Vieron que cuando uno dice, ay, tengo fobia a
tal cosa. Fobia es el miedo y glosa significa lengua. La lengua oral es el miedo a expresarme y, por supuesto, a exponerme frente a un otro. Ahora bien, si ustedes recuerdan, creo que Ariel había dicho, a mí me fue siempre bien, me iba mejor en los exámenes orales, pero otro compañero dijo, no, a mí me da inseguridad, me da miedo a que me critiquen, miedo a equivocarme. ¿Pero por qué? Porque esta sensación de miedo tiene distintas tonalidades. Así como yo les digo, el color rojo existe es puro, pero tiene distintas tonalidades, también pasa con el miedo. Algunos podemos tener cierta incomodidad para hablar, pero con una buena preparación voy frente al profesor, expongo, doy mi examen, muy bien, aprobaste. Otros podemos, a lo mejor, sentir un miedo natural, un miedo que en una buena dosis no me genera sobreestrés. Es un miedo que me invita a sentir esta sensación de que no sé qué me va a pasar, porque el miedo es una amenaza a algo que se me presenta. ¿Qué es lo que se me presenta en este momento? Es la exposición. Eso sería el peligro a donde yo me tengo que enfrentar. ¿Qué puede ocurrir? Que frente a este miedo yo diga, no, lo voy a atravesar, vamos hacia adelante y lo enfrento. Pero también puede ocurrir otra cosa, que frente a este miedo yo quiera huir, quiera escaparme, no me quiero presentar, que a muchos puede ser que les ocurra y no se presentan el examen, lo dejan para otro turno. Y eso ya estamos hablando del pánico escénico, ¿sí? El miedo a estar frente a un escenario. Yo les había preguntado de las causas posibles que uno puede tener. Y en realidad, si combinamos el carácter, la personalidad, que es muy particular de cada uno, más la incertidumbre, las dudas que me generan, es el combo perfecto para tener miedo. ¿Cuáles pueden ser esas causas dentro de lo que constituye mi carácter o mi personalidad? Muchas de las cosas que dijeron: inseguridad, baja autoestima, que tiene que ver con cómo yo me veo a mí mismo para exponer o frente a situaciones de la vida diaria. Vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver netamente con la exposición. Miedo a equivocarme, miedo a que me critiquen, como dijo por ahí un compañero, la frustración que me genera porque me presenté varias veces, tuve experiencias que no fueron positivas, entonces en vez de acostumbrarme y potenciarme en mi habilidad para ser un buen expositor y gestionarlo de manera exitosa, en vez de potenciarme, me da más frustración, me da más miedo, y encima le sumo a esto la incertidumbre, la duda que me genera y estos pensamientos que se me vienen a la cabeza cuando yo digo, ¿y si me va mal? ¿Y si no puedo exponer? ¿Y si el profesor me mira y yo me pongo colorado y me paralizo? Todas estas dudas que son ideas que se nos vienen permanentemente en nuestra mente. ¿Seguimos, Pablo, con la próxima? Bien. Una de las preguntas decía si el miedo se tiene o se siente. Cristina dijo algo de lo que implica diferenciar. Cuando yo tengo algo, tiene que ver con una posesión. Si yo tengo un lápiz, puede venir otro, me lo saca y dejo de tenerlo. Es un simple movimiento. Te lo saco, listo. Entonces, imagínense si el miedo fuera una posesión. Listo, tengo miedo, vengo, te saco el miedo y expones y no tenés ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que el miedo no se tiene, el miedo se siente, como todas las emociones. El miedo es la emoción madre, si se quiere, y es
un sentimiento, tiene que ver con mi ser, asociado a otras emociones, que pueden ser que además de miedo para exponer, yo pueda tener angustia, tristeza, llanto, enojo, porque estudié un montón y no me animo a salir a la cancha, a jugar el rol de alumno expositor. Entonces, no lo tengo. Por lo tanto, si es una emoción, hay que trabajar esta emoción cuando no la puedo gestionar. Y no digo controlar, porque por ahí un alumno dijo, no me acuerdo cómo fue la frase, pero habló del control. Las emociones no se controlan, ¿sí? Porque controlo tanto de tal manera que en algún momento exploto. Y exploto de manera impulsiva generalmente. Entonces, vamos a ver cómo gestionar las emociones. La emoción, cuando les dije si era un efecto o una causa, ¿querés? Vamos con la otra, Pablín. Fíjense que las emociones es un efecto, no es una causa. Esto que yo les decía, el miedo como emoción es la sensación que estoy encontrándome con una situación de peligro y que para mí implica una amenaza. Algo tengo que hacer con esto. Ahora, ¿efecto de qué es? Es efecto de mis propias ideas, de mis propios pensamientos, de mis creencias, de mis juicios, juicios positivos, juicios negativos, pensamientos que me estimulan y me motivan, pero también pensamientos que de acuerdo a mi carácter y a mi personalidad y a mi historia de vida hacen que en vez de potenciarme diga no voy a poder, yo no puedo, no voy a poder con esta situación, me genera pánico, tengo miedo que el profesor me mire y se esté riendo. Entonces, en vez de poner el foco en mí, porque es una sensación, lo siento el miedo, pongo más la atención en el afuera. Y eso me genera más obstáculos de los que yo creo. Pero ¿qué pasa cuando esta emoción, en el caso de Ariel, la maneja muy bien, sale a exponer en distintas situaciones, si es con un cliente, si es con a quien tiene que venderlo, si es con un profesor, si tengo que exponer como nosotros que estamos frente a una audiencia? ¿Qué pasa cuando uso más, me genera más estrés, me genera un sobreestrés esta sensación de miedo? Y hablábamos de pánico recién. Tenemos la posibilidad, cuando dijo Cristina que comunicarse es una necesidad biológica, el cerebro, que es maravillosamente amigo nuestro, ¿qué dice? El cerebro, la función que tiene es de mantenernos con vida. Entonces, cuando me ve a mí, me ve a Susana, que está con un pánico escénico terrible, ¿qué dice? Bueno, la voy a ayudar a Susana para que no tenga pánico escénico. ¿Qué voy a hacer? Voy a emitir unas respuestas biológicas y a esta emoción la voy a llevar al cuerpo de Susana. Entonces, esa emoción que no la puedo expresar con palabras, va a mi cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta? A través de síntomas físicos o síntomas conductuales, ¿no? O síntomas psicológicos. Entonces, ¿qué me ocurre acá? Vieron que todavía no hemos hablado cuando Cristina dijo presten atención al tono de voz, a la entonación. ¿Qué pasa muchas veces? Estoy frente a un examen y el corazón empieza a latir fuerte. O me tiemblan las manos. O la voz no me sale. De repente yo quiero hablar y, ay, profe, disculpe, no me acuerdo porque me olvidé de las palabras que tenía que decir. ¿Por qué? Porque el cerebro me está ayudando a que a esta emoción la pueda manejar de alguna manera. Pero también puede ocurrir que en vez de irse al cuerpo, se vaya a esta sensación que yo les decía de ansiedad. La ansiedad es cuando yo me imagino un escenario futuro y tengo miedo de algo que no ocurrió.
no alcancé a estar, todavía no entré al examen, estoy esperando afuera de si es un escenario virtual o es presencia física, estoy afuera del aula y ya estoy teniendo miedo y sin embargo no ocurrió el momento del examen. Y estoy controlando, atento a lo que va a pasar cuando algo todavía no pasa. Entonces, ¿qué hago? Quiero huir de alguna manera de esa situación. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En esto que yo les decía. No puedo hablar, no puedo exponer, y ahí me aparece toda esta inseguridad. Ahora, si yo les digo que las emociones son efecto de una causa, ¿querés que vamos a la próxima, Pablito? Quiere decir que algo puedo hacer con estas emociones. Para eso, vamos a la siguiente, Pablito. Bien. Algo puedo hacer para dejar de tener miedo, para dejar de pensar que el que está frente mío me va a criticar, o se va a reír, o me da vergüenza porque me tengo que exponer. Entonces, los invito a pensar en 3 puntos principales. Muchos ya lo hemos hablado, lo habló Cristina, lo habló Pablo. Cuando yo tengo miedo, un punto importante es controlar y poner la atención en el afuera. Gestionar el afuera de la exposición, que tiene que ver con manejar la exposición oral como una habilidad. Una habilidad que puede ser escribir, hablar en este caso, cuando ando en bicicleta también es una habilidad que requiere ensayo, práctica. Muchos dicen se aprende escribiendo, se aprende a hablar hablando. Entonces, tener en cuenta todos estos tips que hablaron Cristina, que habló Pablo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo les digo que la emoción es una sensación, ¿sí? La emoción se siente. ¿La puedo gestionar? Claro que la puedo gestionar. Para eso, tengo técnicas también que me ayudan a gestionar. Para eso tengo que observarme, mirarme, ir hacia adentro de mi ser, porque dijimos que era una emoción. Por lo tanto, la tengo que aceptar a la emoción, tengo que comprender. ¿Comprender qué? Que la emoción es un efecto que viene ¿de qué venía? ¿Cuál era la causa que me generan las emociones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la causa de las emociones que sentimos? Alegría, temor, miedo, ansiedad, amor. Son todas emociones. ¿Cuáles son las causas? Son sentimientos. Bien, la emoción es un sentimiento, pero si Pablito, vos te animás a ir a una diapo atrás, cuando hablábamos que la emoción era un efecto. Bien, ¿cuál es la causa de las emociones? El cerebro. Bien, ideas, pensamientos y juicios o prejuicios de valor. Pensamientos, y esto es importante que los tengan, porque no voy a poder gestionar, avancemos, Pablo, no voy a poder gestionar cualquier emoción que me pase frente a cualquier situación que me pase en la vida, además de la exposición, si no tengo en cuenta que la emoción tiene como causa lo que yo tengo en mi mente, las ideas que yo tengo de mi mente, las ideas desde donde yo me miro a mí y miro a la realidad, miro al mundo. Entonces, ¿qué técnicas me pueden ayudar para eso? Recién Pablo dijo una importante, respirar, ¿sí? La respiración, la meditación. Ahora, si yo respiro, yo estoy nerviosa y respiro, y me dicen, no, Susana, pero mira que respiré y no me fue bien. Claro, pero no preparé el examen previamente, no preparé los temas que tenía que dar. Entonces, claro, por más que respire, y no me va a ir bien. Entonces, esto es dentro, la respiración, la meditación, poder visualizar antes de exponer, ensayar. Por ahí en el chat dijo una compañera, lo tengo que ensayar, y una forma de ensayar es estar frente al espejo. Entonces, ensayarlo, visualizar cómo va a ser mi exposición, todo esto me ayuda a poder gestionar la emoción del miedo. Aceptar
que el que está frente mío no me está criticando. El que está frente mío está esperando, deseoso, que a mí me vaya bien. Entonces, tener y aceptar que si me equivoco es parte del error que nos pasa en cualquier situación de la vida. Aceptar el error como parte del aprendizaje y no como un obstáculo. Y por último, cuando ya me supera y estoy en una situación de sobreestrés, cuando tengo que exponer, consultar con algún profesional, con algún psicólogo. Hay un montón de técnicas hoy, de psicoterapias breves como PNL, o hacer cursos de oratoria que me dan herramientas para poder manejar este sobreestrés. La siguiente, Pablo. Bien, entonces, para cerrar, ¿cuál es el mensaje que le queremos transmitir? ¿Por dónde está la salida para ser un buen expositor y cautivar a la audiencia? Si tengo dificultades que me paralizan, que me hacen sentir que no voy a poder, vuelvan a uno mismo. La responsabilidad no está en el afuera, no es el profesor que me puso un 2. Soy yo que tengo que ver, que tengo que mirar, que tengo que analizar qué parte de todo esto no lo trabajé para garantizar que mi exposición sea exitosa, ¿sí? El poder está en uno, soy el único responsable. Así que con este mensaje final, donde les queremos transmitir que sí se pueden gestionar las emociones, y que estamos como departamento al servicio para acompañarlos, quien necesite seguir trabajando y profundizando, porque esto es la punta del iceberg, es un comienzo para que ustedes empiecen a poder mirarse, y quien necesite ayuda, estamos a disposición de ustedes. Vamos a cerrar y le doy... Te voy a agregar algo. Independientemente de estas exposiciones orales así, yo una vez asistí a un curso de oralidad y teatro, donde nos hacían interactuar, o sea, practicar el ejercicio del habla, y era una mesa redonda donde entre todos interactuábamos sobre un punto en común. Así como empezaste con el ejercicio de decir 3 palabras y generar una frase, también era tirar un tema y debatirlo entre personas que no nos conocíamos, y era la primera vez que estábamos en una mesa sentados frente a frente y teníamos que empatizar o buscar alguna palabra que genere un conflicto y tratar de dentro de la empatía que podíamos llegar a generar por no conocernos, y tratar de familiarizarnos, tratar de ver un poco más la resiliencia y cómo tratar de salir de ese problema. Bien, lo que dice José es importante, yo no lo quise abordar para no ser demasiada cansadora, pero esto que dice que estaba en un escenario de teatro, decías vos, tiene que ver con algo de lo que algunos autores aconsejan. Cuando uno dice miedo o pánico escénico, lo escénico tiene que ver con un escenario. En ese escenario todos jugamos un rol. Entonces hay algunos autores que dicen, hagan de cuenta que para exponer ustedes están jugando el rol de alumno, el rol de profesor, todos jugamos roles. Y en esto todos usamos una máscara, no somos lo que realmente somos, sino que cuando uno hace una exposición, además de ser José, además de ser Susana, también estoy jugando un rol. Entonces es importante esto que decía José, el ensayar junto con otros este rol de expositor. Porque no es nada más ni nada menos que eso, chicos. Es un rol que estamos jugando a la hora de hablar frente a otros. Un rol maravilloso, un rol que si te apasiona el tema que vas a dar, que ya vamos a trabajar con Cristina un ejercicio, también que tiene que ver con la oralidad, porque es esto, ¿no? Es jugar con las palabras, y hasta muchas veces dicen que tenés que ir a una exposición, a un examen, pensando que es un juego, ¿no?
Y en esto de jugar te saca toda la tensión y te descomprime. Eso es importante lo que dice José, que también es otra de las alternativas cuando tengo excesivamente miedo o pánico. Participar de algún grupo de teatro, ¿no? Que también es liberador y posibilita expresar esta emoción que en vez de canalizarla por mi cuerpo, la expreso. Y esto es lo mágico también de las palabras, poder expresar estas emociones. Bien, gracias, José. Perdón que te interrumpa un ratito. Chicos, yo sé que hay mucha gente que ya se tiene que ir yendo y se ha ido retirando por cuestiones de tiempo. Les he puesto ahí en el chat un enlace para la encuesta. En realidad esa encuesta, ¿por qué pedimos que la llenen? Porque después justifica el certificado. Bien, va con certificado, entonces en base a la contestación de ustedes queda sentado su mail, les envían el certificado, ¿sí? Sí, ¿no? más allá del certificado, para nosotros constituye una herramienta muy valiosa porque la leemos y queremos saber conocer todos los aportes, las apreciaciones de ustedes para siempre dar lo mejor que podamos. Queremos ser muy respetuosos del horario, así como han tenido la deferencia de anunciar que se retiraban, son las 21 horas y vamos a cumplir. Y agradecer especialísimamente a Sofía Juárez, que ha estado aquí representante del Departamento de Extensión, ya que hemos empezado a trabajar de manera colaborativa con el Departamento de Extensión desde el año pasado, y nos sentimos muy contentos de poder hacerlo de esa manera. Y también a Daniel Bobina, que nos asiste en la parte técnica, el departamento de técnica. Sin ellos se nos complican las cosas, siempre. Así que agradecer y que ustedes sepan que es un equipo el que está atrás de cada uno de los talleres que realizamos. Hay sugerencias que pueden hacer sobre talleres o intereses. En esta última parte han surgido de los testimonios de ustedes y de lo que han escrito en el chat algunas propuestas. Es muy valioso para nosotros que nos lo hagan saber. Así que, bueno, contesten este link y, bueno, y vamos a seguir caminando en lo que nos quede como alumnos de Cervantes a ustedes y nosotros profesores en la institución. Un gusto y una alegría haber podido compartir estas 2 horas. Muchas gracias por la participación, realmente muy lindo trabajar con ustedes.